¿Qué pasa, familia? Bienvenidos otro día más aquí a Sirius 3D. Y hoy pues vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo cambiar el FEP. En este caso es de la Anycubic M7 Pro. Este proceso aproximadamente dura como una hora, pero bueno, hemos acelerado las partes un poco más. Pues tornillar, pues la hemos acelerado y demás para que dure un poquito menos. Y bueno, que nos haga un poquito más ameno. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues lo primero que hacemos es desarmar el tanque, como es lógico. Ponemos un poco de papel porque a veces el alimentador gotea. Y le escurrimos en el embudo. Es algo, vamos, lo habitual. Y bueno, en este caso no hemos hecho la limpieza del FEP desde la máquina porque bueno, vamos a sustituirlo, nos da igual que esté mal manchado o menos. Así que nada, nos ponemos unos guantes, sobre todo para no mancharnos ahora, y luego nos pondremos otros limpios cuando vayamos a ponerlo nuevo, para no mancharlo. Y bueno, pues lo primero, quitar los mayores restos. En esta máquina, como tiene el calentador que va unido al tanque, pues bueno, se hace un poco más incómodo de trabajarlo. Pero bueno, quitaremos con un papel los mayores restos que podamos, todo lo que podamos para que no nos gote sobre la mesa. Y bueno, pues siempre habrá algo que gotee porque es imposible quitarlo todo, pero bueno, no pasa nada. Es importante hacerlo en una zona donde si se mancha algo, pues que tampoco tengáis pegas. Y bueno, pues ahora ya simplemente ir quitando tornillos. No tiene más misterio. El desmontaje es muy sencillo, vamos. Quitando todos los tornillitos que trae. Y hasta eso sí, guardarlos con cuidado porque es fácil que se caigan y se pierdan. Aquí usa dos tipos de tornillos, uno de una medida y otro de otra, por lo cual yo primero quito los 4 de las esquinas, que son los que es una medida un poco más grande, de la llave Allen un poquito más grande, y de seguido quito los otros, que es otra medida. Pero bueno, es por comodidad, se puede usar un destornillador eléctrico también, una pegas, vamos. Y bueno, una vez hemos quitado todos los tornillos, pues ya separamos el FEP del tanque. Y bueno, pues ahora limpiaremos el tanque. Vamos a dejar separarlo, a dejarlo en la mesa para trabajarlo, y limpiaremos el tanque. Al tanque le daremos con alcohol isopropílico. En nuestro caso tenemos un spray. Y ya veis que a pesar de haber limpiado todavía chorrea, por eso es importante limpiarlo. En el caso de otras impresoras, pues por ejemplo como es la Photon Mono 2, pues el tanque lo podríamos meter en el depósito de limpieza de la resina con alcohol isopropílico, y lo podríamos limpiar, dejar pues bueno en remojo para limpiarlo bien. En este caso, como tiene el calentador, pues no podemos hacerlo y tenemos que hacerlo pues un poco más de forma un poco más manual. Primeramente retiramos todo con papel, todo lo que podamos, y luego ya en un recipiente pues le daremos con un poquito de alcohol, que bueno, nosotros tenemos un spray de alcohol isopropílico que nos sirve para limpiarlo un poquito más cómodo. Y bueno, pues limpiaremos todo y listo. Ahora, bueno, limpiamos los restos que quedan en el FEP para no manchar más de lo que ya hemos manchado. Y acabaremos de quitar el FEP. El FEP en esta impresora va con un modo sándwich, es decir, hay dos pletinas metálicas que sujetan el papel transparente, por así decirlo, lo que es el FEP. Entonces por un lado lleva tornillos y por el otro también.
Entonces hemos quitado primeramente los de un lado y ahora vamos a quitar los del otro lado. Aquí hay que tener en cuenta que lleva posición. O sea, es decir, hay un lado que va hacia arriba y otro lado que va hacia abajo. A su vez, el FEP también lleva posición. Hay un lado para arriba y otro para abajo. Para los más novatos hay varios tipos de FEP. Está el normal, que es el que usa la gran mayoría, y luego están estos otros que son un poquito más resistentes y sobre todo vienen más destinados para, pues bueno, para las presas un poco más avanzadas que tienen algo más de velocidad, pues un poquito más resistente. Y estos últimos llevan posición, o sea, hay un lado que es el que tiene que pegar la resina y si no lo vemos bien, pues se degrada antes y no va a funcionar bien. Entonces es importante marcar hacia qué lado vamos a poner las dos láminas. Yo le echo una marquita para saber cuál es el lado que queda a la hora de desmontar, queda hacia arriba, es decir, que va a ser la parte que no toca la resina, para así poder tenerlo identificado para cuando pongamos el FEP nuevo, pues lo pongamos en el lado correcto y no la liemos. Entonces, bueno, simplemente aquí le vamos soltando. No tiene ningún misterio, es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. O sea, al final es más de lo mismo. Y en cuanto a que hemos de quitar tornillos, pues ya empezaremos ya a colocar la nueva pieza. Aquí, antes de nada, limpiamos los dos marcos, les quitamos bien toda la resina que pudiese haber. Estas piezas sí que, si queremos, las podemos meter en el tanque de limpieza de las piezas, ya que así, pues bueno, pues quitaremos pues todo lo que pueda haber entre los hilos de la rosca y demás que nos pueda quedar. Entonces, pues bueno, le limpiamos bien para que quede correcto y ya está. Y el resto, pues simplemente lo tiramos a la basura. Lo envolvemos en papel bien para que no chorre nada y a la basura. Ya limpiamos también toda la mesa para poner el nuevo FEP para que no se nos ensucie. Ahora sí, vamos a colocar también nuevamente papel para que quede una superficie por lo más limpia posible. Nos ponemos unos guantes nuevos para no manchar el nuevo FEP. Y ahora, una vez más, ya con un poco de alcohol, pues volvemos a limpiar otra vez los marcos. Esto más que nada es para quitar pues posible polvo que se haya podido quedar en el transcurso de que hemos cambiado, bueno, hemos recogido todo y demás, pues lo poco que pueda quedar, pues así lo acabamos de limpiar.
Y bueno, en el paquete nos vienen varios FEPs, varias láminas. Así que nada, sacamos una y ya vemos que viene marcada con la posición en la que tiene que ir. Entonces, pues nada, simplemente le colocaremos en la posición que va y listo. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando quitemos la lámina hay veces que se dobla y se queda marcada. Entonces yo lo que hago es colocar una de las chapas sujetando los extremos para que no se mueva, evitar así tocar el FEP en la medida de lo posible, ya que este de Nyqubic viene un pelín justo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y separarlo con cuidado. La verdad es que cuesta un poco separarlo, pero bueno. Y ahora simplemente lo centramos en las chapas que tenemos. Y ya simplemente con el propio tornillo pues vamos haciendo los agujeros que necesitamos, simplemente presionando el tornillo sobre el agujero, directamente nos hace el agujero sobre el FEP. Es algo bastante simple, no hay que hacer mucha fuerza, solo es un poquito y ya está. Yo aquí lo que hago es apretar ligeramente algún par de tornillos enfrentados, más que nada para que no se nos mueva las placas, no se nos muevan y luego no nos quede centrado el FEP, porque la verdad es que viene un poquito justo, entonces si se nos mueve un poco no nos va a dar mucho margen. Entonces lo que hago es aproximar los tornillos dejándolos más o menos apretados pero sin apretar del todo, y luego ya ir colocándolos enfrentados uno a otro. En este caso, como en esta lámina realmente simplemente es para centrar, no es para que coja tensión, podríamos hacerlos de seguido, pero bueno, prefiero hacerlo cruzados en forma de cruz para que vaya bien centrada todas las chapas, no se muevan y vaya todo bien centrado.
Esto tendrá más importancia luego en el siguiente paso, pero bueno, ahora mismo pues a mí me gusta hacerlo así, pues para, para que no se muevan, no se desplacen hacia un lado, que no se mueva el FEP o lo que sea. Y ya el último paso, pues simplemente apretamos ya todo, que ahora aquí sí que podemos apretarlo de seguido, es decir, no tenemos por qué hacerlo en cruz, aunque a mí una vez más me gusta hacerlo en cruz, pero este paso sí que podríamos hacerlo ya normal porque no... En este caso no guarda tensión aquí el FEP, entonces podemos hacerlo como un poquito como queramos. A mí me gusta hacerlo en cruz, pues por costumbre de otras cosas, pues me gusta hacerlo en cruz, pero bueno, en este caso se puede hacer normal si se quiere, de uno en uno, lo que se quiera. Una vez hecho, pues ya cortamos lo restante, el resto que sobra por que sobresale de la lámina, ya que no nos va a hacer ninguna función y lo que nos va a hacer va a ser molestar. Entonces simplemente con un bisturí o con un cúter o con lo que queráis, yo uso bisturís porque cortan bastante bien, pues le vamos quitando todo el sobrante de la lámina, que es muy poquito, pero lo justo para que nos pueda estorbar y nos moleste. Y ahora ya lo colocamos en el tanque. Pasamos otro papel para acabar de secar pues alguna zona que pueda estar un poquito húmeda o que pueda estar todavía un poco sucia, simplemente para acabar de limpiarlo. Y aquí el paso este sí que es un poquito más importante porque aquí es donde va a coger tensión. Entonces yo aquí lo que recomiendo es primero abocar los tornillos, es decir, simplemente hacerles el agujero y apretarlos un poquitín de nada, pero muy poquito, simplemente aproximarlos a la pieza y haciéndolo también en cruz para que vaya centrándose y no se nos doble las piezas. Aquí primeramente simplemente es para aproximar, para hacer los agujeros y ir aproximando la pieza. En esta parte es en la que coge tensión el FEP. Entonces es importante ir haciéndolo en cruz para que la tensión se vaya repartiendo por igual y no quede muy estirado en un lado al doblarse mucho un lado y cuando doblemos del otro nos pierda tensión el FEP. Entonces esto es muy recomendable hacerlo en cruz. Entonces, primeramente simplemente aproximo los tornillos para dejarlos aproximados y seguido voy apretando de lados opuestos de los tornillos. O sea, primero si hago el central superior, luego el central inferior, paso a un lateral, al otro lateral y así. Podemos hacer en pequeños grupos de 2-3 tornillos, pues por hacerlo un pelín más ligero. En cualquier caso, en los primeros apretes no apretamos al máximo, simplemente le vamos apretando un poquito y vamos haciendo la cruz. Este motivo es por lo que ya he dicho, si apretamos mucho un lado se nos va a estirar el FEP
en ese lado, pero no en el contrario. Entonces hay que ir apretando a poquitos. ¿Hasta qué punto? Pues cuando ya ves que ya se empieza a poner algo duro, entonces ya ahí paras y pasas al siguiente tornillo, así sucesivamente con todos. Ya una vez hemos apretado todos, están ya todos apretados, le daremos un repaso general, que ahí así podemos hacerlo ya recto porque ya están todos apretados, y simplemente es un repaso para comprobar que, pues bueno, no nos hemos dejado ningún tornillo sin apretar. Que nos hemos saltado uno, pues bueno, no va a pasar nada porque al final tienen muchos tornillos, entonces no va a pasar nada porque no lo hagamos luego el aprete final en cruz. Pero sí es importante que hasta que tengamos los tornillos ya bien apretados, lo hagamos todos en cruz. Aquí no sé si existe un par de aprete recomendado. Yo lo hago con la mano, que en el momento que se queda ya rígido, ya no lo hago, simplemente con la mano dándole, veo que se queda rígido o duro, vamos, ya no le doy más. Y hasta esto, por mi experiencia, suele ser aproximadamente 15-20 Nm. Pero bueno, como digo, no he encontrado un par de apriete exacto, así que yo lo hago así. Y ya, pues bueno, como ya he dicho, aquí mismo se puede ver que el apriete final lo hago en recto, que ya simplemente es darle vueltas, que es nada, ya parece mucho, pero es nada lo que le queda, y ya le dejamos así ya apretado, pues bueno, como tiene que ir. Y ya finalmente, para acabar, pues simplemente limpiamos un poco los dos extremos del FEP, simplemente sin apretar mucho, simplemente es para quitar el polvo con un papel, y así ya lo tenemos listo para montar y disfrutar de nuevo. Y bueno, pues esto es lo que hemos hecho. En este caso, pues bueno, es un poquito más complicado cambiar el FEP que en la Photon Mono 2, que es un poquito más simple. Pero bueno, es un poco más laborioso porque hay que hacer el modo sándwich de las dos pletinas y luego ponerlo en el tanque. Pero bueno, es algo que hay que hacer de vez en cuando y es lo que toca. Aquí hay gente que lo hace más a menudo cuando le pide la máquina. Yo la verdad es que suelo esperar. Ya cuando empieza ya a fallar un poco más de seguido es cuando se lo cambio, o si ya lo veo muy marcado o lo que sea, pues ya sí se lo cambio, pero si no tampoco lo hago cuando pide la máquina, porque siendo así nos estaría pidiendo casi cada 10 días, como quien dice. Así que nada, espero que os haya servido para vuestros ejercicios y bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta luego.